Si crees que solo con el antivirus estás protegido, déjame decirte que estás defendiéndote con tecnología de hace más de 5 años y ya perdiste la guerra. Soy Valdemar Hoffman y hoy vamos a hablar junto con Kaspersky para entender por qué, si no tenés una visibilidad completa de tu red, perdiste la batalla definitivamente. Nos acompaña Carlos Agrelo, Pre-Sales Manager para Argentina, Paraguay y Uruguay. Carlos, bienvenido. Gracias, Valdemar. Gracias por la invitación. Por favor, a ustedes por sumarse. Y al final queremos dejarle una conclusión clara, que es la única defensa real es tener una visibilidad total. Para dejar de ser un blanco fácil y convertir realmente tu infraestructura en resiliente, debes saber exactamente qué está pasando en tu red. Y aprovechando este punto, quiero profundizar en algo que hemos visto con varios de los fabricantes que tiene que ver con el modelo de ataque. Sabemos que los atacantes van mejorando y van optimizando sus técnicas y sus procedimientos y sus formas de atacar, pero particularmente en los últimos 2 años, ¿qué pudieron identificar ustedes como un cambio de modelo más profundo? Mirá, hubo un cambio en varios aspectos, en varias dimensiones, porque no solamente cambió el foco de los ataques o el blanco que tenían los atacantes, sino también la forma en que se atacaba. Básicamente lo que me refiero es que, por ejemplo, ya no se busca como principal objetivo una estación de trabajo, aunque también se ataca, por supuesto, ese tipo de dispositivos, los endpoints en general, sino que hoy por hoy el principal foco de ataque está en un dispositivo móvil, un celular o una tablet. No solamente a nivel corporativo, sino también muchas veces yo cuando nos reunimos con clientes pregunto cuántos tienen, por ejemplo, un antivirus, un EDR para el celular, y la mayoría no lo tiene. Y en el celular generalmente tenemos información muy sensible, confidencial, accedemos a la VPN, accedemos al correo corporativo, y por eso los atacantes se aprovechan de eso para ingresar a través de un dispositivo móvil. Pero no solamente cambió el foco de los ataques, sino también la forma. Antes principalmente se buscaba, por ejemplo, alguna herramienta de hacking, algún malware. Ahora se utilizan las mismas herramientas del sistema operativo para ejecutar un ataque. O sea, vos me estás diciendo que de alguna forma se camuflan y pueden utilizar un CMD o un PowerShell para atacar. Exactamente. De hecho, esos son dos de las herramientas más utilizadas por los administradores y por los atacantes en la misma proporción. CertUtil u otro tipo de herramientas o inclusive las tareas programadas del propio Windows se utilizan para tratar de pasar lo más desapercibido posibles, para tratar de ser sigilosos y obviamente que eso genere un mayor impacto después en el ataque en sí mismo. Sí. A ver, y siguiendo con esta línea, creemos que no solamente cambió el foco o el modelo de dispositivos o utilizar las mismas herramientas, sino que Latinoamérica se volvió en un objetivo o en un foco para los atacantes en estos últimos tiempos. ¿Qué opinión te merece esto? Bien, no es algo propio de Latinoamérica, sino a nivel global el volumen, la sofisticación y el impacto de los ataques creció en los últimos años, pero particularmente en Latinoamérica se da una combinación, una tormenta perfecta que obviamente afecta la situación, que tiene que ver con varios factores. El uso, por ejemplo, de sistemas legacy. Todavía hay muchas organizaciones que cuentan con Windows 7, Windows XP por diferentes motivos, que ya está hace varios años sin soporte. Pero también, por ejemplo, falta de inversión en general en tecnología o en seguridad. Falta también de profesionales capacitados en ciberseguridad. Y todo esto genera como decía, un caldo de cultivo que propicia los ataques y por eso es lo que estamos viendo cada vez más en Argentina, Paraguay, Uruguay y por supuesto el resto de Latinoamérica también, ataques con cada vez más frecuencia. Sí, es la combinación perfecta. Falta de inversión, tecnología vieja y en algunos casos falta de un monitoreo avanzado, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo había leído en uno de los informes de Kaspersky un dato realmente que me llamó la atención. El hecho de que solo en todo el 2024, 2 de las vulnerabilidades más explotadas fueron descubiertas ese mismo año. Y todas las 19 anteriores, del top, ¿no? De las 19 anteriores, eran vulnerabilidades ya conocidas.
Sí. Que no tomamos acción correctamente para poder mitigarlas o restringirlas, ¿no? Totalmente, ese es un claro ejemplo de por ahí la falta de madurez en ciertos procesos básicos de seguridad como la gestión de parches y vulnerabilidades. Ese reporte que mencionás es un reporte de nuestro equipo de investigación que se llama el Great Team y el equipo de respuesta a incidentes que se llama el GER Team, que tenemos, es un equipo global con base en Latinoamérica también. Y el reporte básicamente está formulado en base a la experiencia de campo con los propios clientes y con los propios ataques que fueron analizados. Dicho esto, ese reporte lo que indica que de las 20 vulnerabilidades más explotadas, solamente 2 se correspondían al último año. Claro. Y el resto eran de 2 o hasta 10 años inclusive que aún se utilizaban para explotar generalmente servicios remotos. Seguro. Y seguían siendo efectivas. Totalmente. Y seguían siendo efectivas. Me gustaría ir un poco más a la parte de dónde explotan los atacantes, y a nosotros nos toca, con muchos de nuestros clientes de las verticales de finanzas, de banca, telcos o inclusive en gobiernos, que las tácticas o los procedimientos de ataque se repiten. ¿Cuáles son, si podés nombrar algunas, de lo que en la experiencia de Kaspersky pudieron identificar? Sí, claro. En ese mismo reporte se menciona acerca de los vectores de acceso inicial más frecuentes, que si bien varían de industria a industria, generalmente los 3 que te voy a mencionar son aquellos vectores de acceso más comunes para todas las industrias. Sí. Por ejemplo, tenemos el spear phishing, que es básicamente un phishing dirigido hacia una persona en particular, lo que hace más difícil ser detectado porque no es un phishing masivo, que por ahí es obviamente más simple detectarlo. Además del spear phishing, por ejemplo, la explotación de los servicios remotos. Si la organización tiene publicada una página web, si tiene publicado el correo electrónico, el mail server, o si tiene una API publicada o cualquier plataforma que esté online, obviamente eso expande la superficie de ataque y posibilita a los atacantes apuntar ahí directamente. Y en tercer lugar, también, por ejemplo, uno de los vectores de acceso más frecuentes son las credenciales válidas. O sea, contraseñas propias de administradores que se utilizan para acceder a la red. Te voy a dar un caso muy concreto. Cuando una persona, sea un usuario raso o un administrador que también se ha visto, desde su máquina hogareña se descarga, por ejemplo, el Windows pirateado, el crack del Office, o el hijo le descarga algún juego, Sí. Muy probablemente eso que se está descargando termina, obviamente, infectando a ese dispositivo hogareño. Sí. Y desde el momento en que ese dispositivo hogareño se conecta a la VPN o a la red corporativa, a la intranet o al correo electrónico corporativo, ahí también se ve vulnerada la organización. Tal cual. Y está clarísimo los procedimientos que están predominando, el uso de credenciales válidas, creo que esa huella digital de la empresa que vas dejando en estos dispositivos. Ahora hablemos de visibilidad. En términos de, me imagino que debe haber un top de errores más frecuentes que en términos de visibilidad hoy las empresas no están teniendo en cuenta. ¿Cuáles serían? Mira, varía mucho de empresa a empresa, pero en líneas generales lo que nosotros estamos viendo es que muchas organizaciones cuentan con un stack de seguridad, sea protección a nivel endpoints, protección a nivel de red, segundo factor de autenticación. Todos estos productos y tecnología generan un volumen de alertas que muchas veces no se da el debido tratamiento y no se da la debida atención. Entonces lo que termina pasando es que hay alguna alerta porque el antivirus lo detectó, el EDR lo detectó, el XDR lo detectó, pero esa alerta no se trata de forma temprana y eso posteriormente, sí, a medida que se deja pasar el tiempo, el atacante tiene mayor posibilidad de efectuar un ataque y, por supuesto, exfiltrar datos, afectar la disponibilidad de un servicio o directamente cifrar los datos de un dispositivo. Tal cual. Volvemos a levantar este concepto de, por más que tenga instalada la plataforma o la solución o el monitoreo, si no tengo reglas
o si nadie lo está mirando, o si nadie lo toma en cuenta, o si no hago una investigación en tiempo y forma, es como si no tuviera nada. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Y al principio tiramos una frase, ¿no? Que era, el antivirus ya no alcanza hoy. Bueno, ¿por qué no alcanza con tener un antivirus? Mirá, esto viene ya de alguna manera de los orígenes del antivirus, que fue a finales de la década de los 80 con obviamente su crecimiento exponencial en los 90, donde nace Kaspersky como un antivirus originalmente. Pero el foco de los antivirus originalmente era prevenir por un lado y ataques ya conocidos. ¿Qué sucede? Muchas veces, frente a un ataque de día cero, como se conoce, un ataque desconocido, ya no alcanza con la prevención, sino hay que enfocarse en la detección y respuesta. Por eso fue evolucionando el concepto de antivirus y pasó de un antivirus tradicional enfocado en la prevención y en malware ya conocido a una protección de endpoints más robusta, una detección y respuesta también a nivel de endpoints que permite identificar ataques que quizás pasaron desapercibidos o comportamientos sospechosos. Claro. Como por ejemplo, te doy un caso concreto que pasó con un cliente. Un cambio en una clave de registro PowerShell no es algo malicioso. No. Pero si ese cambio en la clave de registro PowerShell viene a partir de un documento PDF recientemente descargado y la ejecución del comando se dio con un comando ofuscado y por lo menos un comportamiento sospechoso hay. Ese tipo de detecciones y ese tipo de comportamientos no puede ser detectado por un antivirus tradicional, Sí. y tiene que ser detectado con una herramienta más avanzada como un EDR o un XDR. Es como pasar de alguna forma de ver una foto a tener una visión completa, la película completa, ¿no? Con la foto voy a tener un momento, una situación en particular, pero necesito tener una película para poder entender el contexto de lo que está sucediendo. Y el comportamiento, creo que eso es fundamental. Totalmente, no lo había pensado esa analogía, pero aplica muy bien porque el contexto es fundamental para entender si ese comportamiento o ese evento, ese registro, en base al contexto se puede inferir de que es sospechoso y o malicioso. Seguro. Se obtiene una telemetría, imagino, levantando o analizando procesos en memoria, algún tipo de bloqueo o de ejecución. Y vos mencionaste una punta muy interesante que es no solamente la detección temprana, sino la respuesta. Por ejemplo, ¿qué tipo de respuesta? Puede ser un bloqueo, puede ser o simplemente un aviso. Totalmente. Hay respuestas automatizadas o semiautomatizadas, porque, por ejemplo, muchas veces hay un riesgo muy alto de responder automáticamente aislando un equipo de la red. Claro. Si es un servidor, por ejemplo, que brinda servicios de DNS, de directorio activo o lo que fuere, puede terminar siendo peor la cura, Tal el cual. remedio que la enfermedad. Entonces, es por eso es que hay playbooks semiautomatizados y otros automatizados que permiten responder de forma, obviamente, con mucha mayor celeridad para tratar de reducir el tiempo en que está el atacante ejecutando algún tipo de comando malicioso, algún tipo de acción maliciosa. Y ahí remarco la diferencia y la importancia también de contar con un XDR y una plataforma extendida de detección y respuesta. De ahí viene el nombre, de hecho, XDR. Extended Detection and Response, a diferencia de Endpoint Detection and Response. La diferencia principal es que la telemetría que vos bien mencionabas, Valdemar, que se recopila, no solamente se limita a una estación de trabajo o un servidor a nivel de memoria, a nivel de llamadas a sistema operativo, claves de registro, un montón de otros procesos también o el sistema de archivos que se recopila, sino los orígenes de datos se extienden a un firewall, a la herramienta, por ejemplo, de administración de vulnerabilidades y gestión de vulnerabilidades, de segundo factor de autenticación. Esto da mayor visibilidad por un lado y también la posibilidad de responder de forma efectiva, claro, bloqueando a una dirección IP en el firewall, por ejemplo. O sea, haces un análisis más extenso de la situación para poder identificar mejor el comportamiento y accionar de forma correcta. Definitivamente. Estamos tocando un montón de temas súper interesantes, pero hay uno en particular que a mí me interesa y la verdad que cada vez que puedo leo, es
la inteligencia de amenazas o el threat intelligence. No es solamente una teoría, ¿no? O entendemos que no es una teoría, sino es algo de esto que estamos hablando. Poner la inteligencia a trabajar de alguna manera para que esa amenaza realmente sea atacada en tiempo y forma y de forma efectiva, ¿no? Es saber quién me ataca, no solamente saber quién me ataca, sino por dónde para poder defenderme mejor. Totalmente. ¿Cuál es el rol de la inteligencia de amenazas en Kaspersky? Bien, el concepto de threat intelligence o inteligencia de amenazas, por ahí puede sonar muy abstracto de alguna manera, muy conceptual, muy teórico, como bien vos dijiste, Valdemar. La realidad, para ponerlo en palabras simples, threat intelligence es cualquier tipo de información que permite identificar a un atacante o a un ataque. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si hay alguna alerta asociada a alguna amenaza, si hay algún archivo malicioso que se identificó en la red, rápidamente asociar a un grupo criminal, como por ejemplo Lazarus en Norcorea, y al conocer quién está detrás del ataque, permite responder de forma más rápida y eficiente. Porque, por ejemplo, ese grupo Lazarus tiene unas técnicas específicas de acceso a la red a través de, por ejemplo, puertos RDP abiertos, o a través de explotación de vulnerabilidades sobre VMware. Entonces eso lo que posibilita es que el equipo de respuesta a incidentes, el SOC o los analistas de seguridad, apunten ahí directamente para tratar de remediar esa vulnerabilidad y obviamente cortar el acceso. Tal cual. O te dejo un ejemplo más. También lo que permite es identificar si es nuevamente este grupo criminal Lazarus, para dar un ejemplo concreto. Generalmente utiliza las tareas programadas de Windows para generar persistencia. Entonces, en vez de estar buscando en todo el equipo y hacer un análisis forense, que obviamente toma mucho tiempo, al saber quién está detrás de ese ataque, directamente podemos ir a buscar en las tareas programadas si hay alguna entrada nueva creada recientemente para eliminarla, y eso te da muchísima más velocidad para responder a ese ataque y con mayor eficiencia también, por supuesto. Vos hablaste en la frase que mencionabas recién, el tiempo, la velocidad, ¿no? Creemos que ese es un punto crucial en todo esto. Y como tiempo, y como acción, y como velocidad, creo que es el momento de, en mi caso, la pregunta que a mí, o la parte de la entrevista que a mí más me gusta, que es, ¿qué puede hacer un CISO, qué puede hacer una persona de seguridad que nos está mirando inmediatamente? No mañana, no dentro de un mes, sino inmediatamente, más allá de la tecnología o de lo que hablamos de implementar factor de doble autenticación, que son pilares urgentes. Si no los tenés implementados, son características que tenés que desarrollar. Pero ¿qué debería hacer un CISO, un analista de seguridad, un equipo de seguridad hoy mismo, frente a todo lo que estuvimos conversando? Mira, es una pregunta compleja de responder, porque va a variar de acuerdo a cada organización por varios factores, varias dimensiones. El apetito de riesgo que tenga esa organización, también por ejemplo, por la postura de seguridad que ya tenga la organización, por el nivel de madurez, el equipo, el presupuesto con el que cuente, en fin. También, por ejemplo, seguridad y ciberseguridad tiene que estar estrechamente ligada al negocio en sí, entonces va a variar de acuerdo a cada negocio y lo que es el core, lo más importante en cuanto a procesos y también en cuanto a los datos, las joyas de la corona, como se conoce. Pero para darte una respuesta y poder aproximarnos en este juego a cuál sería, desde mi punto de vista y en mi experiencia, una recomendación, comenzaría por lo básico y tratar de que esos puntos estén, ese ABC dentro de ciberseguridad, esté bien ejecutado. Por ejemplo, en términos de procesos, personas y tecnologías, no solamente un producto, no hay una bala de plata. Contar con un proceso de respuesta a incidentes. Exacto. Si hay un phishing, ¿qué hacemos? ¿Dónde miramos? Contar con un proceso, por ejemplo, de cambio de contraseñas periódico. También a nivel de capacitación a los usuarios, las personas, el otro pilar, que estén constantemente formándose, no solamente el equipo de ciberseguridad como tal o de tecnología, sino también, por supuesto, la dirección, la gerencia o cualquier empleado que tenga
obviamente algún tipo de injerencia en algún proceso de negocio. Tal cual. Y por último, por supuesto, la tecnología. Ahí puede ser tan amplia la respuesta como querramos y como tenga la billetera básicamente la organización, pero en resumidas cuentas podemos enfocarnos en protección para endpoints, por supuesto, dispositivos móviles, un EDR, un XDR, protección a nivel de red también, monitorear todo aquello que no sea un endpoint, Seguro. protección a nivel de correo electrónico, que es un vector de acceso inicial, muy común y muy frecuente, capacitación a usuarios y sobre todo, desde mi punto de vista, segundo factor de autenticación en la medida de lo posible en todo tipo de proceso que sea crítico para el negocio. Excelente, creo que diste un listado de insight o de acciones inmediatas más que interesantes para que formen parte del checklist de cualquier equipo de seguridad, como decimos, inmediatamente. Al principio hablamos de darles una conclusión clara que necesitamos para una defensa real tener visibilidad total y junto a Kaspersky hemos conversado y hemos planteado los distintos pasos o las distintas alternativas que existen para una visibilidad total o para dejar de ser un blanco fácil, teniendo como uno de los primeros y más importantes pilares el tiempo. Tiempo de reacción o reducir el tiempo de permanencia o tener un proceso claro. De esto vamos a estar hablando en otra entrevista con respecto a las acciones, por qué es importante contar con un proceso claro, qué hacer frente a un ataque y cómo accionar frente al caos principalmente. Gracias, Carlos, por sumarte a esta iniciativa. Es un placer contar con tu presencia, con el acompañamiento de Kaspersky. De vuelta, gracias. Muchísimas gracias, Valdemar. Gracias a todo el equipo de Axis por la invitación. Por mi parte, a modo de conclusión final, comentarles que más allá de nuestra tecnología o los servicios que brindamos acá en Argentina y en la región y todo el equipo y la presencia local, nos apoyamos fuertemente en nuestros partners y principalmente en Axis también para ser una unidad de trabajo al final del día que nos permita configurar y ejecutar toda la tecnología que tenemos y todos los servicios que tenemos de una forma mucho más personalizada de acuerdo a cada uno de los clientes. Es una unidad de trabajo, trabajamos codo a codo. Seguro. Y creo que ahí es donde está el principal valor, no solamente el fabricante con una tecnología world class y reconocida y probada a nivel mundial, sino también un partner que permita la ejecución de excelencia a nivel local como Axis. Gracias, Carlos. A todos ustedes nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.